proyección, siendo las 6 de la tarde, cerrada la bota. Bueno, regresamos. Ustedes saben que hay un momento así medio lapsus en este programa donde de golpe cambian los conductores y vamos a entretiempo, que es el apartado de las entrevistas que tratamos de hacer más de fondo. Acá en aquel programa, la agencia Paco Brondo en Gelatina. Y en esta ocasión nos vino a acompañar Jorge Altamira. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteceu? ¿Más lejos? No, se movió el cable y no se estaba escuchando. Y estábamos perdiendo audio. ¿Pero ahora me escuchan bien? Ahora sí. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, y nos vino a visitar Jorge Altamira, que, bueno, ahora es miembro militante del Partido Político Obrera, y me contaba, recién estábamos charlando un poquito, que lleva como candidato a presidente a Marcelo Ramal. ¿Te presenté bien, Jorge? Me presentaste muy bien y la vicepresidenta es Patricia Urone, algo que destaco siempre porque es un cuadrazo. Bien. Una gran mujer y un cuadrazo. Yo quería agregar a la presentación de Jorge, esto no lo charlé con él, pero bueno, un poco en Argentina, por supuesto que hay antecedentes y otros autores, pero bueno, sos como el trotskista más famoso, ¿o no? Digamos, el trotskista número 1 de Argentina. ¿Es Jorge Altamira? Bueno, si alguien me lo dice, no lo rechazo. Ahí está, bien. Acordamos eso. Entonces, para la gente que nos escucha, bueno, un referente histórico de la izquierda y en especial del trotskismo en Argentina. La primera pregunta con la que estuvimos peloteando un poquito afuera con Jorge, y siempre le adelanto un poco las preguntas a los entrevistados para no arrancar de cero, tiene que ver con esto de por qué el enojo social o el descontento que hay con la política hoy está migrando a la derecha en vez de la izquierda, a diferencia de otros tiempos. Digamos, primero, si estás de acuerdo que hay un enojo, que hay un fastidio creciente. Segundo, si estás de acuerdo que ese fastidio está creciendo por derecha. No es un enojo neutro, es un enojo que, bueno, podría ser la base de políticas sociales y económicas vinculadas con la derecha, como podría haber pasado a fines de los 80. ¿Lo ves de esa manera, Jorge? Sí, eso inclusive no es exclusivamente en Argentina, porque aunque Lula no es de derecha y ganó las últimas elecciones contra la derecha, hizo la coalición más derechista fuera de la de Bolsonaro que hubo en la historia de Brasil en el último tiempo. Mira. Todos los que votaron el derrocamiento de Dilma Rousseff, el golpe de Estado que se dio en 2016, integran el gabinete de Lula. Ahí un amigo me decía como un poco la burguesía paulista se asustó con Bolsonaro y también se sentó a negociar con Lula, ¿no? Hubo dos movimientos, el de Lula y de esa burguesía. Sí, porque, bueno, lo mismo ocurrió con Trump, ¿no es cierto? El fenómeno de Trump y el fenómeno de Bolsonaro, como el fenómeno de ciertos dirigentes que ocuparon el jefe de gobierno en Gran Bretaña. Boris Johnson. Boris Johnson, por ejemplo, tienen mucho que ver con el nivel de pobreza que se ha desarrollado en esos países como consecuencia de una decadencia general del capitalismo y en particular el retroceso, por ejemplo, de Estados Unidos en el mercado mundial. En una época era tan potente la presencia de Estados Unidos en el mercado mundial que podía de alguna manera financiar un cierto bienestar de la clase obrera norteamericana que era publicitado por todos lados. Claro, el sueño americano. El sueño americano y todo lo demás. Ahora el problema que tienen los trabajadores de Estados Unidos es el problema del opiáceo. Es decir, que hay una crisis de drogas brutal. Ah, claro, sí. Pero en las capas trabajadoras. Es decir, son países que están retrocediendo profundamente, entonces ya hay una reacción derechista que entra en choque con la burguesía internacionalista de esos países. Este es el punto. El conflicto, digamos, la pobreza confronta con las políticas de mercado expansivas para afuera. Claro, los capitales que se exportan al exterior, los internacionales, etcétera. Biden representa un retorno al gobierno de esos capitales internacionales. Lula también lo representa en Brasil. Pero lo que quiero decir, bueno, para ir al grano, este es un fenómeno de la derecha, ocurre en numerosos países con distintas características. De mínima occidental. Sí, y también Putin no es un hombre de izquierda, es un hombre de derecha, es el Trump de Rusia, etc. Es el Trump de Rusia, efectivamente. Lo que quiero decir en el fondo es el siguiente. Después de años de gobierno de la centroizquierda y aquí del kirchnerismo... ¿Catalogarías el kirchnerismo como centroizquierda?
Sí, son centroizquierda, en su momento hizo un acuerdo con Julio Cobos para que sea vicepresidente, y su política no tiene otro alcance que una política de centroizquierda en sus diferentes variantes, como consecuencia de una crisis capitalista de orden internacional, han llevado a sus países a la situación que estamos viviendo, 40% de pobreza, y un endeudamiento del Estado que distingue a Argentina de otros países, porque es absolutamente fabuloso, supera el de cualquier otro país, y los plazos son cortos. Una crisis muy dura de endeudamiento. Muy duro de endeudamiento, es el problema central que tiene Argentina, y que todo el mundo dice, no, es la emisión de moneda, es esto, lo otro, no. El problema es el nivel de endeudamiento y los plazos de ese endeudamiento y las tasas de interés de ese endeudamiento que socavan la moneda argentina, la desvalorizan con relación a otras monedas y genera una inflación y eventualmente una hiperinflación. ¿No es cierto? Para vos a las Entonces puertas... vos tenés una reacción frente a esa situación que al principio parecía que lo iba a volver a capitalizar Juntos por el Cambio, inclusive después de la gestión de Macri. Porque la gestión de Macri era de esas en las que vos decís, no vuelve más. Del macrismo se van a acordar los nietos de los que vivieron bajo el macrismo, y aparecía capitalizando las elecciones del 2021, le ganó cómodo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces vos tenés este fenómeno. Dentro de ese fenómeno, el fenómeno de Milei, del cual se habla muchísimo. Ahora, la izquierda en el mundo es una sucursal de la centroizquierda. ¿Cómo me lo explicás, Jorge, eso? Tienen el mismo programa. Si vos oficial, no veo que un kirchnerista diga que no. Crédito a los pequeños productores, desarrollo del mercado interno, retenciones o emprendimientos, más o menos lo mismo. El socialismo, los integrantes del FITU, se han olvidado por completo. ¿Y qué sería y del un programa? y desde el punto de vista de la agitación política, eso se traduce. Vos no tenés una agitación política presentando un choque de poder entre las masas y el gobierno como perspectiva. Yo quiero citar un caso concreto. Gustavo Sáenz ganó las elecciones hace 2 semanas cómodo. Es verdad que retrocedió en Salta, pero sacó el 58% de los votos. 2 semanas más tarde, hubo tanta gente en las calles contra Sáenz, Cristina, protesta muy grande. Impresionante. Entonces vos decís lo siguiente, ¿cuál es la realidad argentina? ¿Los votos por Sáenz o esta gigantesca sublevación contra el gobierno de Salta? ¿Cuál es la verdad? Porque el voto, de algún modo, es decir, un tipo te promete de todo, pero entre líneas vos tenés ahí privatización de esto y privatización. Vos votás un paquete. Y si hay un punto que no te gusta, te lo vas a tener que comer, porque es un paquete. En una acción real, vos tenés una confrontación. Que dice, con esto mantengo a mi familia y vamos al choque, y suscita el apoyo de toda la población. La realidad es esta última. Y la legislatura de Salta, mirá lo que ocurrió, con la colaboración del kirchnerismo, y te voy a explicar cómo es, se convocó a una sesión de tablas para votar. Votó en Jujuy contra las manifestaciones. Un endurecimiento de las movilizaciones. No, endurecimiento no, es prácticamente el cercenamiento del derecho de huelga para la salud, para la educación, para el transporte y alguna cosa más, y la prohibición de manifestar sin previa autorización policial y ocupando los 2 carriles de la calle, y además adjudicándole a la policía el deber de hacer cumplir de que todo esto se haga y detener a quien sea que no. ¿Y el rol del FIT en ese esquema cuál fue? No, el FIT no tiene representación parlamentaria. ¿Pero y en las protestas? Sí, participan, todo el mundo participa. Deben participar hasta los kirchneristas, con toda seguridad. Los que votan al kirchnerismo seguramente están manifestantes. Pero para hacer una sesión de tablas, el kirchnerismo tuvo que ir a la legislatura.
porque de lo contrario es un tema que se trata primero en comisión, y el otro lo quería sacar enseguida. El macrismo y el kirchnerismo de Salta, opositores a Sáenz, colaboraron dando el quórum para que se trate sobre tablas una ley criminal del tipo de las que pide Spert o Milei. A nivel nacional. Pero, Jorge, ahí vos decías que la izquierda perdió un programa socialista, que es una sucursal de la centroizquierda. ¿Cómo lo enganchas con esta anécdota que estás contando? ¿Cómo encontrás ese vínculo? No, en este punto lo que quería señalarte, bueno, se puede enganchar de distintas maneras, porque desde el punto de vista de la perspectiva política, nosotros venimos señalando que con lentitud, oscilaciones, etcétera, se viene desarrollando en la clase obrera un movimiento hacia la huelga general. Porque esto es absolutamente intolerable, todo está indexado. Este gobierno nacional y popular ha indexado la deuda local por dólar o por inflación, crece con la inflación y con la devaluación, pero los salarios no están indexados. No, claro. ¿No es cierto? Entonces, este empobrecimiento creciente, esta lucha por la vida de todos los días, va desarrollando estos movimientos huelguísticos, y Sáenz, que tiene dólares para pagar la deuda de la provincia, y que en la campaña electoral que dijo, miren qué provincia que hemos dejado, una maravilla. ¿Qué le contestó a los docentes? El Estado no tiene dinero para aumentarle los salarios. Son unos canallas, viejo. Realmente, la prensa general, que naturalmente responde a los intereses de los grandes grupos económicos, este fenómeno lo oculta manifiestamente cuando es el fenómeno, digamos, más importante. Nosotros entonces planteamos que haya un aumento inmediato de 150.000 pesos para ajustar todo lo que se perdió, para compensar todo lo que se perdió. Una recomposición salarial de 150.000 pesos. De 150.000 pesos. A nivel nacional, no solo Salta. Nacional, total. Y indexar los salarios mensual y, si es necesario, quincenalmente, de acuerdo al ritmo que tenga la inflación. Y que para sustentar esto hay que hacer una campaña por la huelga general. Y hacemos una agitación por la huelga general pedagógicamente, señalando esa perspectiva, etcétera. En este punto, en el caso del FITU, son hostiles a la consigna de la huelga general. Son hostiles, no están de acuerdo. No están de acuerdo. Hemos polemizado dentro del Partido Obrero sobre esto, y ya no estaban de acuerdo la actual dirección del Partido Obrero cuando el Partido Obrero estaba unificado. Son partidarios de un plan de lucha, que es la consigna que elabora la CGT cuando se quiere sacar de las papas del fuego, que consiste: hacemos un paro, vemos que reaccionáis, dejamos pasar una semana, hacemos otro paro, y después se olvidó y liquidó toda la cuestión. Lo que quiero decir, permíteme, de todos modos los ejemplos de algún modo tergiversan el concepto general. Porque cuando yo señalo que la izquierda es la sucursal de la centroizquierda, me refiero a un fenómeno mundial. No solo la izquierda francesa es la sucursal de la centroizquierda francesa. La izquierda italiana no te cuento. Yo creo que es ya de centroizquierda declarada. Este es un fenómeno internacional que tiene que ver con el hecho de que una parte de la izquierda, la inmensa mayoría, ha eliminado al socialismo como perspectiva histórica, lo cual quiere decir que la perspectiva histórica es el capitalismo, y en la guerra actual apoya a la OTAN, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que está en juego la independencia de Ucrania y hay que defender al lado ucraniano contra Rusia. El lado ucraniano no existe, el lado ucraniano es la OTAN. No hay una Ucrania independiente que esté luchando por su independencia. Porque si gana esta guerra, va a pasar a ser una colonia del FMI, de la Unión Europea y de la OTAN. Así que no vengan con cuentos de independencia. Vos tenés un fenómeno absolutamente extraordinario que, sin embargo, no es inédito. Ocurrió en la Primera Guerra Mundial, por ese periodo, ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial y vuelve a ocurrir. En este campo, de golpe, un sector de la izquierda que se considera revolucionario
se encuentra en una posición absolutamente minoritaria, no con relación al pueblo, sino con relación a la constelación, digamos, de partido de izquierda. Entonces, naturalmente, si alguien propone retenciones, esto y lo otro, y propone el mismo programa que desarrolló el kirchnerismo, y estamos con el 10% de inflación anual, no va a mirar, digamos, para ese lado. Si encima desarrolla otra característica, que es una pelea a morir por las candidaturas. ¿Ves mucho en el FIT eso, digamos, que han quedado Es más intenso que Juntos por el Cambio. las propias internas por las Sí, candidaturas del FIT? pero son características de los partidos burgueses. Este es el punto. O sea, se han El aburguesado. carrerismo. ¿Cómo? Entonces se han aburguesado. Probablemente se hayan aburguesado. Lo que quiero decir es que Juntos por el Cambio, etcétera, los partidos patronales, ellos consideran al Estado como, en cierto modo, un botín. Claro. La posibilidad que tienen de negociar con los grandes intereses económicos exenciones impositivas, subsidios y todo lo demás, y debajo de la darse algo. Son este tipo de características. Pero tocando este tema para hablar del tema de la derecha. No, y este emergente, volvemos a la pregunta fundamental. De la derecha. Siempre me pasa que le cuento a la audiencia, y te cuento a vos, Jorge, arranco con una pregunta que me parece que es como un disparador y le dedicamos media hora a pensar el problema. Pero bueno, es esto, les recordamos a los que se engancharon por la mitad. Les recordamos a los que se engancharon por la mitad que le pregunté a Jorge, estamos con Jorge Altamira, referente histórico del trotskismo Argentina, ¿por qué el votante en el enojo, la frustración, a diferencia de otros ciclos históricos, como fue el 2001, parece ir hacia la derecha? Digamos, está pasando eso y ahí está llegando a la conclusión. Bueno, no, entonces, como te comentaba, hay una reacción a lo que la población ve como centro-izquierda e izquierda que no se distingue del centro-izquierda, pero al mismo tiempo, esto lo hablamos fuera del micrófono antes de entrar acá al estudio, no hay un movimiento de masas de derecha. Cuando decís un movimiento de masa, no hay gente de base, decís de derecha. No hay un movimiento, no es suficiente que haya. No hay un movimiento. El movimiento vos lo viste con Bolsonaro. Los bolsonaristas salían a la calle a romper, entraban a las universidades, y eran muchos. No tanto, pero eran muchos. Trump, hay un movimiento, digamos, de esa característica, todavía minoritario. No es la Alemania de Hitler. Todavía minoritario en un lugar y en el otro lugar. Acá en la Argentina no. Entonces, vamos a ver qué pasa con Milei. Porque Milei está reclutando a los menemistas. Por eso. Entonces, cuando en la polémica política empiezan a surgir, este era de Caballo, este de Caballo, este de Caballo y todo lo demás, van a empezar los problemas, se va a discutir. Tenemos que ver el desarrollo del fenómeno. De todos los fenómenos de derecha, el más superficial es el fenómeno argentino. Más importante es el chileno, que le acaba de ganar una elección constitucional a Boric. Sí, claro. Es más importante, sin que tampoco quiera decir que las masas chilenas... No es consecutiva, ¿no? Porque hubo 2 votaciones. Claro, es un fenómeno apasionante el de Chile, porque la gente se levantó, en principio, aparentemente, por una nueva constitución y salir de la pinochetista, y ahora parece que se levanta para quedarse con la anterior, ¿no es cierto? Y eso requeriría un programa aparte, así que no nos metamos con Chile. Bien. No, entonces, digamos, vuelvo al principio. Vos no ves, digamos, ves que Milei expresa un descontento social. Milei obviamente tiene una agenda ultraconservadora, pero no le ves anclaje social a ese esquema. No es un problema de análisis si tiene anclaje o no social de mi parte, es una constatación objetiva. Inclusive yo no le he dado la jerarquía que creo que no debe dársele. He visto distintas encuestas, no leo nunca encuestas, pero a veces las veo en la tele, que decían, ¿por quién va a votar? Voy a votar por Milei. Y usted eliminaría el sistema previsional, eliminaría el derecho laboral, sí, no. Le sacaría los planes a la gente. No. Entonces está claro que el hombre tiene un problema. Y los trabajadores argentinos tienen otro. Tienen claro lo que quieren, tienen claro lo que van a defender,
Y no tienen tiene una confusión sobre, una parte de ellos tienen una confusión sobre el escenario político que tienen estructural. Y nosotros trabajamos abiertamente por eso. Por eso nuestras consignas en esta campaña electoral, insisto, con Marcelo Ramal y Patricia Urone, es que gobiernan los trabajadores, abajo la guerra imperialista, fuera el imperialismo. Somos la única corriente que va a ser un eje en la campaña electoral contra esta guerra que está asumiendo ya características absolutamente catastróficas, porque se está peleando en Rusia y se están prestando armas nucleares, como lo revela hoy un intento de Estados Unidos de negociar con Rusia el no uso de las armas nucleares. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tienen que negociar el no uso. Es que por ahí se usa. Jorge, y ustedes no integran el FIT-U, no son parte de eso. No, nosotros creemos que hoy se ha desarrollado de una manera tal que es perjudicial para los trabajadores. Porque vos fíjate lo siguiente, en política hay sectores con los que vos no comulgás doctrinariamente ni en el programa, pero que desempeñan un papel positivo, al menos transitoriamente. Ves que las masas están inquietas con él, lo miran, y entonces vos tenés que estar ahí, por un lado, dando un cierto apoyo y por otro lado, mostrando los límites de ese movimiento. Es decir que, para decirlo en otras palabras, es relativamente positivo. No es socialista, pero es relativamente positivo. Ellos no, ellos han caído ya con esto, y lo dicen en las discusiones que tienen. Han caído en un estado de toxicidad, donde el internismo está por encima de otro tipo de consideraciones, lo cual es mortal para una fuerza de izquierda, que el pueblo los vea, no tratando de convencerlos sobre el socialismo con las dificultades que eso puede presentar, sino que están preocupados por el lugar que van a ocupar en una lista de candidatos, mientras la inflación es del 9%, del 10%, etcétera. Jorge, si vos me permitís, aquí hacer, no sé si estamos de tiempo porque quiero hacer una pregunta todavía de fondo. Tenemos tiempo, bien. No, digo, yo imagino, vos has sido fundador y militante histórico del Partido Obrero. Muchas de las generaciones que conducen el Partido Obrero las formaste vos o convivieron con vos. No, ¿por qué crees que tuvieron un decurso que se encuentra tanto hoy con tu línea? Mira, yo quiero decirte lo siguiente, es muy importante la formación política. Ahora, la realidad social es más potente. Claro. Porque Marx con sus obras formó generaciones enteras y los que defienden hoy el marxismo son un puñado. ¿Cómo es que cambiaron? Este fenómeno general de la izquierda que entiende que no hay una perspectiva socialista, que en medio del mayor derrumbe del capitalismo, como la crisis de 2007-2008, la guerra y todo lo demás, dice no hay perspectiva para el socialismo. Están derrotados ideológicamente. Están derrotados. Y eso ejerce una presión fenomenal que se puede, digamos, resumir de distintas maneras. Por ejemplo, una dirigente del PTS, no importa, pero dijo algo que es emblemático. En 30 años de militancia nunca había una revolución. Quiere decir que tiró la chancleta. ¿Está claro? Si Marx tampoco en 30 años vio una revolución. Él participó en la revolución en 1848, murió cerca de alrededor de los 70, cuando desde el 48 no vio ninguna revolución. ¿Llegó a la Comuna de París, Marx? Llegó a la Comuna de París. Bueno, por lo tanto aguantó Y llegó. 30 años sin revolución y vio la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia. ¿Te das cuenta la ironía de esto de tirar la chancleta, de tirar la toalla políticamente? Luego han hecho un parlamentarismo tóxico también. ¿Qué quiere decir yo fui parlamentario? Sí, claro. Entonces, por eso, entonces yo puedo ver conductas y conductas. Vos no vas a recordar ninguna intervención socialista y revolucionaria de ninguno de los diputados de esta gente, de estos bloques, de este FITU. Ninguna. No vas a encontrar ninguna. Y al mismo tiempo tampoco vas a encontrar que hayan conseguido algo importante, movilizando
trabajadores en el plano parlamentario. Nada. ¿Algún reflejo de alguna lucha? Por ejemplo, ante la inquietud de un grupo de gente en el subte, empezamos a desarrollar la perspectiva de que la dictadura había impuesto 8 horas en el subte y seguía reducirlo a 6. Empezamos una lucha y ganamos por el 75% de los votos. Sí, es así, hoy son 6 horas. Y ahora son 6 horas. Y fueron los paros esos gigantes que... Eran huelgas Sí, y debate parlamentario. Parlamento parlamentario Estuvo parado y huelga. Yo me acuerdo, vivía en Almagro, iba caminando a Plaza de Mayo. Caminaba y me venía porque era más operativo. Por eso. Y yo siempre reivindiqué, no la labor parlamentaria, es decir, no que la labor parlamentaria consiguió esta victoria, sino que la labor parlamentaria suscitó, por medio de la propaganda, la agitación, etcétera, una inquietud de que era necesario y era el momento oportuno para luchar por las 6 horas. Eso no existe. En cambio, ellos le dieron quórum a Capitanich para aprobar un presupuesto y para vender tierras fiscales, para privatizar tierras fiscales. Entonces tienen un desarrollo. Votaron por una declaración que el gobierno argentino pidió a los parlamentos provinciales que la tenían que ratificar, y al Congreso Nacional, una declaración de Netanyahu y Trump y otros 30 países, incluida la Argentina, que reglamentaba lo que era el antisemitismo. Quería decir lo siguiente: vos podés criticar hasta al Estado de Israel hasta acá. Cualquier crítica que hagas más allá de esto es antisemitismo. Y votaron una reglamentación de Trump y Netanyahu. Un desastre, claro. ¿Eh? Y bueno, otra cosa que charlamos un montón afuera con Jorge, era la situación económica es de crisis, hay un problema muy, muy serio de inflación, y aún así vos decías que el Frente de Todos tiene posibilidad de ganar estas elecciones, a partir de todo este proceso que estamos describiendo de cómo se mueve el descontento social. Bueno, relativicemos un poquito. Sí. Pedro Castillo no solo tuvo posibilidad de ganar, sino que ganó, con el 18% de los votos. ¿Está claro? Entonces fue al balotaje contra la Fujimori, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Keiko Fujimori, que había sacado 16. Sí, claro, claro. Bueno, es una forma de ganar. Es decir, están todos desplumados, va a haber una gran abstención. Están todos desplumados. Ahora, como están todos desplumados, de golpe puede ocurrir que al Frente de Todos le queden más plumas que a Juntos por el Cambio. Porque la pelea interna es feroz. Y en la medida en que conozco a la burguesía del capitalismo, la disputa de intereses entre ellos es una cosa terrible. Se pueden matar. Hay casos de asesinatos de rivales comerciales, económicos. Bueno, a Cristina Fernández intentaron asesinar. No, eso es un atentado, eso es un magnicidio, tiene otra calidad, tiene otra estatura. Yo estoy hablando más de delitos comunes, no de un delito estrictamente político como fue este atentado. Entonces hay un cuadro de división muy agudo. Y tengo la percepción que en el Departamento de Estado norteamericano se ha perdido la convicción de que Juntos por el Cambio puede aplicar un programa alternativo. No confían en ellos. No confían. Y están confiando mucho más en Massa. Decís que el Departamento de Estado norteamericano confía más en Massa, que puede llegar Massa. Y ahora que viajó a China, parece que también confía Xi Jinping. Entonces Massa se va a presentar a OLCD diciendo: ¿quién tiene el apoyo de Biden? Xi Jinping y Lula. Bueno, los otros quedan desnudos, quedan en cueros. Claro, muestra un currículum geopolítico. Lógico, puede ocurrir. Ahora va a ocurrir en un estado de presión electoral. Es decir, no es el entusiasmo, no es volveremos como en el 73. De eso olvidate. ¿Vos fuiste peronista de joven, Jorge? No, yo pertenecí a una familia peronista que... Porque alguien me dijo que habías tenido un pasado. No, sí, soy de una familia peronista que se distinguía de cualquier otra familia peronista en la vivacidad con que... Eran muy peronistas. Claro, en la vivacidad, porque mi padre era una persona muy extrovertida
Y bueno, eso siempre me impresionó, la forma. Entonces quedó, pero así como fui peronista, quiero hacer una observación. Si yo personalmente tengo que ponerle fecha a mi consideración hacia el marxismo, la izquierda y todo lo demás, es el 19 de septiembre de 1955. Es decir, Perón tenía mayoría en el ejército, tenía mayoría popular y se metió en una cañonera. Y eso me enseñó a una edad de 13 años, con el tiempo me enseñó, a medida que fui reflexionando, que no hay que confiar en la burguesía nacional. No hay que confiar en los milicos y no hay que confiar en los políticos patronales. Que la clase obrera tiene su propio partido. Porque nosotros en nuestra familia somos una familia peronista obrera. ¿Qué actividad, qué rubro se dedicaba tu papá? Mi padre era gráfico y tenía una actividad sindical que era anterior al peronismo. Calculo que ya a finales de los años 20 se había metido a fondo en la actividad sindical, conocía y trataba de todos los principales dirigentes sindicales. Entró, digamos, con una idea socialista general al proceso que se inicia en el 43, y es ese sector de la clase obrera que dice, mira, me lo dijo textual, así que lo resumo con esto. Mira, las mejores leyes las propuso Palacios. Palacios. Sí, pero el que las aplicó fue Perón. Así que me quedo con Perón. Por supuesto. ¿Se entiende? Sí, claro, claro. Sí, es un razonamiento, quiero decir, un razonamiento en cierto modo fuerte, positivo, pero también limitado. Aunque mi padre también tenía una conciencia, una cierta desconfianza hacia Perón, que se puso muy de manifiesto con el bombardeo de Plaza de Mayo. Se puso muy de manifiesto. Ahí se enojó, digamos, como que Perón pechó un poco de pensada. No. Lo que quería era, no voy a decir exactamente al aire lo que él quería, la máxima severidad. La máxima severidad contra los golpistas, la máxima severidad, y cuando después, poco tiempo después, pero llamó una conciliación que duró poco tiempo y todos los opositores hablaban por radio, me dijo, mira, nene, este está terminado. Entonces te das cuenta que, a ver, resumiendo, la experiencia peronista me sirvió muchísimo como enseñanza, por haber estado dentro del campo popular contra el gorilaje y por haber hecho la crítica más profunda desde el punto de vista de los trabajadores al peronismo. ¿Te definís anti-gorila? Yo nunca me definí anti-gorila. El gorila es un enemigo. Pero es tu enemigo, el antiperonista más rabioso. ¿Te definís en la antípoda del antiperonista más rabioso? ¿De qué estás más lejos? ¿Del antiperonista o del peronista? No, es una cosa completamente abstracta. Disculpame, no sé si les voy a molestar, pero yo, toda la gente que conozco del peronismo, con la que tengo una relación y todo lo demás, yo les he aclarado, si siguen siendo peronistas después de la AAA, no tienen futuro. Pero el peronismo sigue existiendo. No, pero no tiene futuro. Ni ellos que se consideran de la izquierda peronista. El peronismo es la AAA. Los gorilas cometieron crímenes. Sí. El bombardeo de Plaza de Mayo, la dictadura. La dictadura de Aramburu, la masacre de José León Suárez, etcétera. Lo de la AAA es la introducción a la dictadura genocida. El peronismo no. Por eso después aparece Menem. Eso ya no tiene nada que ver. Ya no es el 45, ni las masas, ni los mamelucos, ni nada. Vos tenés que ver lo que era. Es interesante un contraste entre el acto del 25 de mayo del otro día, con los primeros de mayo de Perón. El contraste de la multitud. Eran 95% obreros de fábricas. Bueno, pero cambió la estructura económica también, las fábricas de hoy, no vas de Verón. No, hoy están peor. Tendría que tener un apoyo popular más grande, porque hoy los hijos, digamos, en cierto modo, de esos obreros, o están desempleados, o están haciendo changas, y ganan menos que un salario mínimo. Otro tema que también tocamos, hay una situación casi de pleno empleo. Los números de eso hablamos fuera. Muy bajos. Sí, eso hablamos fuera,
Y vos me decías que había una contradicción. Claro, hay 8 puntos de desocupación y tenemos 40% de pobreza. No. Parece a priori un número Bueno, contradictorio. yo ya escribí mucho sobre esto, pero claro, como vos estás muy ocupado, no habrás podido leerlo. No, pero no siempre, no voy a decir que soy un fan tuyo. No, pero no, te no, digo, no te digo. importa, no importa. Pero es para explicar por qué voy a repetirme. El proceso de empobrecimiento, la destrucción del salario y el avance del trabajo en negro y la flexibilidad laboral, la precarización laboral, han aumentado en forma extraordinaria la tasa de plusvalía del capital. Hoy invertir es una ganga. Obreros baratos, que trabajan los sábados y domingos, en negro, sin aporte previsional. Entonces viene de Mendiguris, acá hay una contradicción. Ustedes me dicen qué mal que estamos por la inflación, y yo digo, miren qué bien que estamos por la actividad. Sí, o malatón, que es como O malatón. en este momento. Entonces me acuerdo de ese programa y digo, ay, qué lástima que no estoy ahí. Porque mientras este dice que estamos bien por la actividad y el otro dice que estamos mal por la inflación, yo les hacía una síntesis. La razón de esta actividad es la brutal caída de los trabajadores, del poder adquisitivo de los trabajadores, que de alguna manera después trata de ser compensado con el crédito al consumo, que era hora 12, esto y lo otro. Además, al tomarse más trabajadores, aunque caiga el salario, aumenta la demanda de consumo, pero para el capitalismo, invertir en la Argentina es un negocio absolutamente fabuloso. Y encima, el gobierno les permite importar al dólar oficial y poner los precios al dólar paralelo. Esto es un paraíso del capital. Es un paraíso del capital. Jorge me está haciendo señas de cerremos, pero no quiero terminar, síntesis para vos, pero no quiero terminar esta pregunta que es, ¿estamos camino al 2001? ¿Ves un escenario que vamos a una situación, o mencionaste Castillo y la situación peruana que es muy, muy grave? ¿Te parece que estamos yendo hacia ese escenario? No, es un escenario más profundo, porque... Más profundo que el 2001. El 2001, porque en el 2001 un sector de la clase media que hoy puede estar votando a Macri salió a la calle. Es muy interesante el 2001 por eso, porque quienes salieron en la capital federal y en los centros de las ciudades del país salieron a la calle. Los que 2 años antes habían votado de la Rúa. Claro, y muchos ahorristas además, gente con ahorros. No, y, bueno, especialmente, claro, porque se los había confiscado. Pero con esto quiero mostrar cómo puede pasar el humor de un campo al otro ante una crisis social. El movimiento piquetero de aquella época era mucho más politizado que el actual. Tenía planteos políticos. Por ejemplo, yo participé dando informes en 2 asambleas donde se votó la perspectiva de echarlo a De la Rúa, no de conseguir un plan. Que en aquella época además no había planes. Entonces, estábamos luchando por algún subsidio, algún seguro para el trabajador desocupado. No estaba todavía eso. Eso se iba a empezar a obtener luego en el 2002, en parte como consecuencia de lo que ocurrió. Entonces tuvo una gran participación. En esta ocasión vamos a tener, en detrimento de ciertos sectores de la clase media de aquel momento, vamos a tener una participación de obreros industriales muchísimo mayor y de la clase obrera en su conjunto. Y por eso trabajamos. Y lo vamos a decir en la campaña electoral. Van a usar la campaña para decir esto. Sí, porque ocurre lo siguiente. La campaña electoral no puede ser para un hombre de izquierda o una mujer de izquierda, no puede ser la ocasión de caerle simpático al televidente. Y diga, mirá, che, que viene este tipo, se arreglan. No es un momento de seducción. Tiene que tener la capacidad de tocar la fibra de quien lo está oyendo, lo está viendo, con una explicación profunda de lo que está pasando y de su salida. Porque al final es lo único que tiene un resultado efectivo. De un modo u otro, aleccionado por las crisis, aleccionado por otros fenómenos, va entrando una comprensión mayor de la situación. Con lo cual no vamos a una especulación de una gran elección, pero sí a un crecimiento muy grande. Por ejemplo, me decía ayer, hace un rato por teléfono, Marcelo Ramal,
hicieron ayer una actividad en La Matanza y que dice, mirá, Jorge, tenemos todo un partido en La Matanza. ¿No es cierto? Además, ustedes tengan presente que Política Obrera fue expulsada del Partido Obrero. Sí, claro. Y con muy malos métodos en su momento parecía circuló. Poco amablemente. Pedimos ser del derecho de tendencia que figura en los estatutos. Yo escribí los estatutos. Sí. Dándole a las minorías, precisamente. Yo que era mayoría, digamos, no tuve. A ver, más sencillo. La democracia interna en un partido de izquierda es fundamental. Entonces había derecho de tendencia. Pedimos ese derecho de tendencia a las 3 de la tarde. La condición es que tenés que presentar un documento, si tiene sustancia. Por ejemplo, el documento que presentamos, ellos podrían haber dicho no tiene sustancia. Les rechazamos la condición. Es una maniobra nada más que para armar una tendencia. No lo leyeron, porque 13 horas después estábamos todos echados. Es decir, ni siquiera leyeron el documento. Y era un gran documento. Ahora, lo que quiero decir es esto. 2 años después, 3 años después somos Partido Nacional. Sí, claro. Y en Salta, considerando individualmente los votos de cada partido, estamos primeros. Claro. Sí, porque ellos son 4 y nosotros somos 1. Dividido por 4, nosotros sacamos más votos en Salta que ellos. Claro. Sí, el per cápita de partido. Entonces quiero mostrar que es un movimiento poderoso, es una crisis ante la cual no cundió una desmoralización, sino que cundió una revigorización de los planteos históricos del Partido Obrero. Bueno, me convenciste, Jorge, sos mi trotskista favorito. Además de ser el número 1, sos mi trotskista favorito y te agradecemos mucho que hayas venido a Gelatina porque siempre moverse y todo es un esfuerzo. Así que muchas gracias por venir a visitarnos. ¿Querés cerrar con alguna consigna? Porque de golpe por ahí hay un votante de Política Obrera. No, pero si hay alguien de Política Obrera, ya él debe estar divulgando nuestra consigna. No, sí, ¿qué dificultad tenemos en esta elección? Nos gustaría muchísimo, creemos muy importante, que nuestro candidato a presidente, Marcelo Ramal, esté presente en el debate presidencial. Bien. Eso es muy importante. Para eso tenemos que pasar las PASO. Entonces tengan en cuenta esta circunstancia para votarnos. Una vez más... Por lo menos que esté la voz. Claro, una vez más solicito, reclamo el voto por Política Obrera para tener la posibilidad de un debate nacional donde todo el mundo pueda confrontar cuál es la calidad política de los distintos programas, incluido el nuestro, que es el programa, digamos, de la Cuarta Internacional. Entonces, el voto para ese 1,5% que nos permite entrar... Son una pila, ¿no? 1,5 es un montón. Sí, pero tampoco... Inalcanzable. Tampoco la muralla china. Bien. Jorge, muchas gracias por venir a visitarnos al programa de la agencia Paco Urondo acá en Gelatina. Así que, bueno hasta te volvemos a invitar. Yo le deseo que progresen en esta actividad periodística. No, y que ustedes pasen las pasos. Nosotros también te deseamos eso. Ah, bárbaro. Ya está. Ya cuento con un voto a favor. Bueno, entiendo que vamos a un cierre porque de horario estamos recontra mega mil pasados. Les agradecemos